Bueno, pues daros las buenas tardes y la bienvenida a todos por acompañarnos un día más en este estudio, en esta clase del cielo y el infierno, en el que nos hallamos ya en la parte segunda. Estamos hablando aquí de los espíritus endurecidos y hoy traigo para vosotros este espíritu que se llama Ángela, que personalmente me ha conmovido y me ha conmovido sobre todo porque, bueno, por este sobrenombre, ¿no?, de nulidad en la tierra con el que se ha catalogado su testimonio, ¿no? Eh, es un espíritu, como vamos a ver, con un testimonio aparentemente muy sencillo, pero muy complicado. Y que nos da el ejemplo eh, de muchos espíritus, de muchas personas, de muchos seres encarnados que nos rodean. Comienza esta comunicación de este libro, El cielo y el infierno, hablándonos de un espíritu que se va a presentar espontáneamente al medium bajo el nombre de Ángela. Este espíritu, que dice llamarse Ángela y que se presenta de esta manera espontánea, natural, sin haber sido evocado, sin haber sido llamado, a priori, como vamos a ver, parece no presentar eh, bueno, signos de ningún tipo, ¿no? Como en el caso anterior, como el caso que vimos la pasada semana, aparentemente goza de la plenitud de sus facultades, ¿no? Lo vamos a ver en los diálogos, en cómo se expresa. Ella sabe perfectamente dónde está, sabe perfectamente que está muerta y no se queja de nada, no pide tampoco ninguna asistencia. Entonces se va a iniciar esta conversación en la que los implicados en esta reunión mediúnica, en este trabajo, van a intentar conocer cuál es la necesidad de Ángela, cómo pueden ayudarla, cómo esclarecer a este espíritu. Esto es manifestado, esto lo vamos a ver manifestado en todo momento, como digo, a lo largo de los diálogos, de las conversaciones. Nos va a quedar muy claro, manifiesto, el interés por poder ahondar, por poder penetrar en la psicología, en la mente, en el íntimo de Ángela para ver eh, cómo poder ayudarla desde el convencimiento de que, por supuesto, aunque ella se presenta de manera espontánea, nada ocurre porque sí, y obviamente este espíritu posiblemente es conducido por su espíritu guía hasta este medium, de manera que se inicie o se comience un trabajo de esclarecimiento para él, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se inicia este diálogo. Vamos a ir repasando un poquito el diálogo, el texto tal y como viene en este libro, El cielo y el infierno. Le van a preguntar en primer término, perdón, le van a preguntar en primer término si se arrepiente de sus faltas, ¿no? Y ella va a contestar con un tajante no. Entonces, ¿por qué venís a mí? ¿No? ¿Por qué acudís a mí si aparentemente no sugerís tener ninguna necesidad? Y fijaros lo que les dice para probar. ¿No sois feliz? No. ¿Sufrís? No. ¿Qué es pues lo que os falta? Y la respuesta de Ángela es la paz. Bueno, ciertos espíritus, como dice esta aclaración, no consideran como sufrimiento, sino aquello que les recuerda los dolores físicos, conviniendo en que su estado moral es intolerable. Es decir, aquí el dialogador ya se ha dado cuenta de alguna manera de que no hay un sufrimiento que podamos catalogar. Ella no refiere dolor, no refiere
estar, eh, tener esas sensaciones físicas y que por lo tanto todo el dolor, todo viene de su estado moral, ¿no? Es muy interesante advertir en este diálogo cómo Ángela va a responder negativamente a todas las preguntas, no siente ningún tipo de arrepentimiento, manifiesta no sentir ningún tipo de arrepentimiento, dice que no es feliz eh, y manifiesta no sufrir. Sin embargo, el dialogador, la persona que está hablando con ella, yo presumo que es una persona con mucha experiencia, una persona muy avezada, ¿no? Insiste para tratar de comprender y esclarecer qué es lo que le ocurre, qué le falta a Ángela, qué es lo que ella anhela. Ella expresa que lo que le falta es paz, y es entonces cuando surge esta aclaración al respecto de esos dolores que no son morales, porque no hay padecimientos físicos de ningún tipo. Ella se acerca presumiblemente al medium apenas para probar de alguna manera si puede encontrar un atisbo de paz, sin hablar específicamente de su estado, de su situación, de si está viva o muerta. Fijaros que ella se presenta así, el dialogador la empieza a hacer preguntas, pero ella aparentemente no muestra ningún signo, como digo, de sufrimiento, ¿no? Y ni siquiera hace referencia a su estado. En la segunda parte del diálogo, eh, continúan preguntándole, ¿cómo puede faltaros la paz en la vida espiritual? Y ella dice, una pena del pasado. La pena del pasado es un remordimiento. La pena del pasado es un remordimiento, afirma el dialogador. ¿Os arrepentís, pues? Y ella dice que no, que es por temor del porvenir. ¿Qué teméis, pues? Lo desconocido. En este trecho del diálogo, Ángela pone de manifiesto eh, que siente algún tipo de arrepentimiento apenas en estado muy embrionario, ¿no? Porque no acaba de reconocerla, que niega alegando una supuesta inquietud por la situación, por su situación, un temor a lo desconocido, a lo que está por llegar en el estado en el que ella se encuentra, desviando absolutamente la atención al respecto de la verdadera causa de su dolor, de su arrepentimiento, que tiene su origen claramente en el pasado, tiene su origen claramente en esa vida material que ha tenido. Pero vemos, ¿no?, cómo ella se mantiene firme, intentando no dar pistas, intentando no verbalizar, no ponerle palabras, no ponerle nombre a lo que ella siente por dentro. Es entonces que el diálogo va a continuar, porque el dialogador va a insistir mucho eh, para intentar esclarecer lo que puede estar pasando, ¿no? Y de esta manera también forzarla a ella a que ponga nombre a sus emociones, a lo que siente, a lo que necesita. ¿Queréis referirme a lo que habéis hecho en vuestra última existencia? Le dice, esto me ayudará quizá a ilustrarnos. Viendo que Ángela es tan escueta en sus respuestas, tan espartana, pues él intenta conducir la conversación, conducir el diálogo o poner el foco de atención en esa vida anterior para intentar vislumbrar qué es lo que pasa. Ella dice que nada, no quiere referirse de ninguna manera a su última existencia. Él sigue insistiendo, ¿qué exposición social ocupabais? Mediana, es decir, una clase media, una persona de clase media alta, ¿no? ¿Habéis sido casada? Dice ella, casada y madre. ¿Habéis cumplido con celo los deberes de esta doble posición? No, mi marido me fastidiaba y mis hijos también. Es muy interesante ver cómo se hilvana, ¿no?, este diálogo en el que quien pregunta de esta manera tan perspicaz va induciendo poco a poco a este espíritu tan cerrado, tan inexpresivo, tan poco locuaz, a que empiece a verbalizar, aunque sea de manera escueta, su situación.
que vaya poniendo nombre a lo que siente, intentando sacarla, en un intento de sacarla de esa conducta aparentemente indolente y apática, ¿no? Porque vemos aquí una personalidad apática, es decir, y también muy monolítica. No, no quiero salir, no quiero abrirme, no quiero hablar, ¿no? Estoy cerrada dentro de mí misma. Yo misma estoy eh, forzando, ¿no? A cerrarme para no dejar ver mi dolor, para no dejar ver la pena, ¿no? que tengo. Esta parte es muy ilustrativa, creo, sobre el tipo de espíritu que tenemos delante. Porque de esas respuestas escuetas, como veis, poco o nada elaboradas, es decir, se limitan a un monosílabo prácticamente, deducimos, bueno, pues podemos deducir cosas como su escaso gusto por la vida, su inconformidad, su nula implicación al respecto de los deberes y responsabilidades que como madre de familia tenía. Fijaros, mi marido me fastidiaba y mis hijos también, ¿no? Y yo diría más, su camuflada rebeldía al respecto de esa asunción de responsabilidades, ¿no? Incluso porque desvía la atención hacia sus hijos y su marido, haciéndoles responsables por su fastidio, ¿no? Vemos una persona, eh, eh, ¿cómo decir? Enfadada con la vida, una persona inconforme, no enfadada, inconforme con la vida. Entonces el dialogador va a seguir insistiendo, va a seguir intentando profundizar. ¿Cómo se ha pasado vuestra vida? Y ella dice, bueno, pues divirtiéndome de joven y fastidiándome de casada. Es decir, que para ella el matrimonio pues fue ni más ni menos que un fastidio, ¿no? Que un fastidio que había acabado con esas diversiones, con esa vida alocada que ella podía tener, ¿no? ¿Cuáles eran vuestras ocupaciones? Pues dice ella, ninguna, ninguna. ¿Quién entonces cuidaba de vuestra casa? La sirvienta. Y ahí igualmente a ver cómo él sigue intentando buscar una reacción, buscar una respuesta, eh, intentando sonsacar cómo había sido esa vida en el plano físico y la causa de ese estado de inmovilismo y apatía aparentemente de todos los sentidos, pero sobre todo de apatía moral, ¿no? Vemos cómo, como he dicho antes, se mantiene absolutamente cerrada dentro de su cascarón y no quiere salir de ahí, ¿no? Eh, pero el dialogador va más allá, la segunda parte del diálogo que es muy ilustrativa, ¿no? Porque ahí ya sí empieza él a incidir en otro tipo de cuestiones mucho más morales, ¿no? Y empieza a ser consciente y a hacerla consciente a ella de cuál puede ser la causa de sus pesares y de esos temores, ¿no? Que es su inutilidad. Y le dice, ¿no? Es pues en esta inutilidad donde debe buscarse la causa de vuestros pesares y de vuestros temores. Y ella dice, puede ser que tenga razón. Pero fijaros, ¿no? Ella sigue en esa posición totalmente hierática, ¿no? No basta con venir en ello. ¿Queréis reparar esta existencia inútil? ¿Ayudar a los espíritus culpables que sufren alrededor vuestro? Y ahí despierta su interés, ahí hay una reacción. Por lo tanto, nos confirmamos en que todo ese dolor, toda esa proviene, ¿no? de haber descuidado sus deberes, sus ocupaciones, de haberse, eh, ¿cómo decir?, alimentado, ¿no? De esa inutilidad, haber alimentado esa inutilidad, ese estado de absoluta apatía, ¿no? Ella pregunta que cómo y él le dice que ayudándoles a mejorarse con vuestros consejos y vuestras oraciones. Ella responde que no sabe orar y la propuesta de él para intentar movilizar el alma de este espíritu es decirle que nosotros lo haremos juntos y aprenderéis. ¿Lo queréis? Y fijaros la respuesta de ella, no. ¿Por qué? La fatiga.
Qué curioso este diálogo, ¿no? Por una parte vemos que ella comienza a abrirse, a revelarse, reconociendo que quizá la causa de ese pesar, de ese temor, no es otro que la inutilidad a la que ella misma se ha sometido por su indolencia, por esa indolencia que además sigue manifestando en esta última parte de la conversación cuando expresa esa fatiga que viene de la ociosidad, que viene de la pereza más profunda, de la pereza más profunda. No estamos delante de un espíritu que ha dejado pasar una existencia condenándose a sí mismo al ostracismo en términos intelectuales y morales. Ha vivido una vida de absoluto parálisis intelecto-moral. No ha hecho nada por sí misma, no ha hecho nada para ella misma y muchísimo menos para los demás. Aparece aquí entonces la invitación del guía de este trabajo que dice, te damos instrucciones poniéndote a la vista los diversos grados de sufrimiento y de posición de los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Y aparece aquí el guía del medium, que es Monod, fallecido en abril de 1856. En términos ilustrativos, decir que fue uno de los mayores, considerado como uno de los mayores predicadores protestantes de la Francia del siglo XIX. Era hijo de un estadista francés y un historiador, y bueno, participó y escribió numerosas obras, pero se destacó sobre todo, como digo, por ser uno de los principales oradores cristianos de su tiempo. Adolphe Monod tiene varias comunicaciones en distintas obras de la codificación en la revista espírita, ¿no? Y vamos sobre todo relacionadas o todas relacionadas con la oración. Va a hablarnos en la revista espírita de 1859, en el mes de diciembre, eh, de los efectos de la oración. Vamos a encontrar también en las instrucciones de los espíritus, en el capítulo 27 del Evangelio según el Espiritismo, nos va a hablar en el ítem 22 del modo de orar, muy interesante también. Y en el libro de los espíritus, en la ley de oración, vamos a encontrar en la pregunta 665 una respuesta en la que nos va a hablar también de la oración para los difuntos, si es útil o no orar para los difuntos, ¿no? Como vemos, la contribución de este espíritu en la codificación pues es también muy, muy interesante, sobre todo en lo que respecta a la oración. Pues bien, Monod va a hablarles en los siguientes términos, ¿no? Va a explicar que Ángela, él dice, Ángela era una de estas criaturas sin iniciativa cuya vida es tan inútil a los otros como a sí misma. No que duro, es tan inútil a los otros como a sí misma. Es durísima, ¿no? Esta afirmación. No queriendo sino el placer, incapaz de buscar en el estudio, en el cumplimiento de los deberes de la familia y de la sociedad, esas satisfacciones del corazón, las únicas que pueden dar encanto a la vida, porque son de todas las edades, no ha podido emplear sus juveniles años sino en distracciones frívolas. Después, cuando han llegado los deberes serios, el mundo había hecho el vacío a su alrededor porque a ella lo había hecho en su corazón. Es decir, es un espíritu que nunca, nunca en esta existencia se había preocupado nada más que por divertirse, nada más que por distraerse, sin buscar un sentido más profundo a su vida. eh, el estudio, la realización personal, el cultivo de las virtudes, todo esto había quedado a un lado por esas frivolidades. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ella contrae matrimonio, que cuando ella forma una familia y tiene a sus hijos, ese vacío que había generado en sí misma, pues no hace sino que hacerse todavía más grande, ¿no? Y dice Monod, sin defectos graves, pero sin cualidades buenas, hizo la desgracia de su marido. Perdió el porvenir de sus hijos
y arruinó su bienestar por su incuria y negligencia. Imaginaros, sin defectos graves, es decir, sin haber cometido grandes tal, eh, hizo desgraciada a toda su familia, arruinando su bienestar por esa negligencia. Falseó su juicio y su corazón, primero con su ejemplo y después abandonándoles a los cuidados de los domésticos que ni siquiera se tomaba el trabajo de elegir. Es decir, el inmovilismo de esta persona, de este espíritu de Ángela, era absoluto, absoluto, hasta el punto de engañarse y de engañarse a sí misma y engañar también el juicio y el corazón de sus hijos, ¿no? A los que deja abandonados por esa indolencia, ¿no? Por esa, no sé cómo decir, no necesidad de realizarse eh, como madre, pero ni siquiera asumiendo la responsabilidad que tenía, ¿no? Eh, Su vida, dice Monota, ha sido inútil al bien y por esto mismo culpable, porque el mal nace del bien descuidado. Comprended bien todos que no basta abstenernos de faltar, es preciso practicar las virtudes que le son opuestas. Es decir, eh, eh, su vida había sido inútil en todos los sentidos, para ella misma, inútil para los demás, y que no haciendo el mal tampoco había hecho ningún bien, con lo cual la falta es todavía mayor. Y termina, concluye Monod diciendo, estudiad los mandamientos del Señor, meditadlos y comprended que si os pone una barrera que os detenga al borde del mal camino, os fuerza al mismo tiempo a volver atrás para tomar la ruta opuesta que conduce al bien. Ella tuvo la oportunidad cuando vio cómo había arruinado a su familia, desprendemos de las palabras de Monod esto, ¿no? Cuando vio que había arruinado a su familia, haber tomado un camino diferente, un camino distinto, haber apostado por el bien, por la búsqueda de la virtud, por la reparación. Sin embargo, no lo hizo. El mal es opuesto al bien. Luego, aquel que quiera evitarlo debe entrar en el camino opuesto, sin lo que la vida es nula. Sus obras son muertas y Dios nuestro Padre no es sino el Dios de los vivos. Es decir, el mal nunca produce obras que podamos considerar buenas, es lo opuesto al bien y si queremos evitar esos males no nos queda otro remedio a todos nosotros que en, encontrar ese camino que se le opone, ¿no? Que efectivamente es el camino del bien. Estas informaciones y otras que veremos después son las que nos ofrece Monod en primer término, ¿no? Mostrándonos un poco eh, quién es y cómo había sido la vida de Ángela. Yo me he ido a la pregunta 564 del libro de los espíritus, ¿no? Porque allí en Ocupaciones y Misiones de los Espíritus yo quería buscar un poco, profundizar en esta cuestión, ¿no? De qué pasa con estos espíritus encarnados o desencarnados, cuya vida es ociosa, que no se ocupan de ninguna cosa útil. Y los espíritus contestan que ese estado es temporal y que, como todo, está subordinado al desarrollo de su inteligencia. Es decir, en la medida que el hombre, que el individuo, que ese espíritu inmortal va desarrollándose intelecto-moralmente, ese estado de ociosidad no se puede mantener, ¿no? Dicen ciertamente que los hay espíritus así, como entre los hombres, que solo viven para sí mismos, pero esta ociosidad les pesa y tarde o temprano aparece ese deseo de progresar. Les hace sentir la necesidad de la actividad, del movimiento. En el universo todo está en constante movimiento. ¿Eh? Nos lo decía Jesús, mi Padre no descansa, mi Padre trabaja toda la hora, ¿no? Mi Padre está en constante creación, creando constantemente, trabajando constantemente, ¿no? Eh, el espíritu necesita también de ese movimiento, de esos pequeños movimientos del alma que son los que nos impulsan hacia adelante. Cuando nos quedamos estacionarios, estamos perdiendo oportunidades preciosas de progreso, de mejora
al nivel que sea, intelectual, moral, como sea. Necesitamos el movimiento, necesitamos ser útiles, sabernos útiles, saber que lo que hacemos sirve para algo, ya sea para nosotros mismos, ya sea para los demás. Y siempre que algo sea útil para mí, será útil para los otros, porque será con mi ejemplo que yo podré contagiar a los demás bueno, de esa necesidad de mejorar y de mejorarnos, ¿no? Dicen, hablamos de los espíritus que han llegado al punto de tener conciencia de sí mismos y libre albedrío, por supuesto, porque en su origen son como los niños que acaban de nacer y que obran más por instinto que por voluntad deliberada. Es decir, tiene que haber esa voluntad que haga al espíritu, al ser, al individuo salir de ese inmovilismo que vemos, lamentablemente, como he dicho al principio. Lo podemos ver, conocemos personas que están en esa apatía intelectomoral, que están absolutamente paralizados delante de la vida, que la vida no les place, que la vida no les satisface y entonces buscan cerrarse y encerrarse dentro de sí mismos, ¿no? Perdiendo preciosas oportunidades porque evolucionamos, progresamos precisamente por el contacto con nuestros semejantes, el contacto con el prójimo. Somos seres gregarios, necesitamos de la cooperación, de la colaboración para crecer, para evolucionar. Y en la pregunta 573, continuando con las misiones de los espíritus, aquí ya pregunta directamente cuál es la misión de los espíritus encarnados, qué tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos encarnados, cuando estamos a prueba en una existencia, ¿no? Y dice, bueno, pues la misión de los encarnados es instruir a los hombres, favorecer su progreso, mejorar sus instituciones por medios directos y materiales, pero las misiones son más o menos generales e importantes, porque el que cultiva la tierra cumple una misión lo mismo que el que gobierna o instruye. Todo se encadena en la naturaleza y al mismo tiempo que el espíritu se purifica en la encarnación, concurre bajo esta forma al cumplimiento de las miras de la providencia. Cada cual tiene su misión en la tierra porque cada cual puede ser útil en algo. Y yo pensaba, ¿no? En lo importante que es que hubiera sido para Ángela, ¿no? En su momento, que alguien le hubiera sabido decir, explicar que cualquier cosa que ella hiciera, por pequeña que fuera, era útil y era útil para ella o para alguien, ¿no? En este caso, teniendo una familia, imaginaros cuántos buenos ejemplos no podría haber dado posiblemente Ángela si no hubiera persistido en esa indolencia en la que se hallaba sumida, en ese inmovilismo absoluto en el que se hallaba sumida, porque efectivamente cada uno de nosotros tenemos una misión. Nuestra misión principal es progresar, es avanzar. Y avanzar y progresar consiste en ayudar, en ser ejemplo para otros, en movilizar también a otros, a otros compañeros de jornada, en iluminar a otros con lo poco o lo mucho que cada uno de nosotros podamos ofrecer, ¿no? ¿Cuál puede ser la misión de las personas voluntariamente inútiles en la Tierra? Voluntariamente inútiles, es decir, aquellos que se inutilizan, aquellos que conscientemente sucumben a esta inutilidad, ¿no? Y dicen los espíritus, hay efectivamente personas que solo para sí viven y no saben hacerse útiles para nada. Son pobres seres a quienes se ha de compadecer porque espiarán cruelmente su voluntaria inutilidad. Y a menudo su castigo empieza en la tierra por medio del disgusto y el cansancio de la vida. Es decir, son seres que están extenuados, fatigados. Cualquier esfuerzo por ellos mismos o por otros, para ellos una fatiga, es una extenuación. Están cansados, disgustados, inconformes, permanentemente inconformes, ¿no? Es una cuestión tremenda. Y pregunta Allan Kardec en una segunda parte, puesto que podían elegir,
¿Por qué prefirieron una vida que de nada les sirve? Y dicen los espíritus, bueno, entre los espíritus los hay también perezosos que retroceden ante una vida laboriosa. Dios les deja libertad, pues comprenderás más tarde y a expensas suyas, pues comprenderán más tarde y a expensas suyas los inconvenientes de su inutilidad y serán los primeros en pedir que se les permita reparar ese tiempo perdido. ¿Acaso también escogieron una vida más útil, pero una vez en ella retroceden y se dejan llevar de las sugestiones de los espíritus que les solicitan, que les solicitan la ociosidad, es decir, que les mantienen en ese estado en el que se encuentran, ¿no? Eh, Muchos espíritus, vamos a verlo en el caso de Ángela, vamos a verlo, piden una vida determinada para poder, bueno, pues desarrollarse, pero sin embargo, cuando se ven ahí, retroceden hasta el punto de hacerse absolutamente inútiles. He querido traer esta pregunta de la pregunta 674, que está contenida en la ley del trabajo, también en el libro de los espíritus, simplemente para que entendamos que el trabajo, el movimiento, el ser útil es una necesidad. Y que no solamente hablan los espíritus del trabajo material, que por supuesto para cubrir sobre todo nuestras necesidades materiales, sino también de ese trabajo que es intelectual, que es el de pensar, que es el de analizar, que es el de crecer a través del pensamiento y por supuesto el trabajo moral, ¿no? Porque el espíritu también trabaja. Toda ocupación útil es trabajo. El espíritu necesita trabajar, necesita estar activo. El espíritu necesita alimentarse, necesita nutrirse de conocimiento, ya digo, tanto intelectual como moral. Por lo tanto, cualquier otra cosa que no sea esto va a ser muy perjudicial para el espíritu, aunque como hemos visto, esto es temporario. En la pregunta 679 siguen preguntando los espíritus, perdón, Allan Kardec sigue preguntando a los espíritus sobre si la persona que posee bienes suficientes, ¿no? Que le cubran toda su existencia, está libre del trabajo. Y aquí lo dicen muy bien, del trabajo material, quizá puede prescindir de ese trabajo, pero no de la obligación de hacerse útil según sus medios, de perfeccionar su inteligencia a la de otros, lo que también es trabajo. ¿Eh? Si el hombre a quien Dios ha confiado bienes suficientes para asegurarse la existencia no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a sus semejantes es tanto mayor para él en cuanto la parte que anticipadamente le ha sido asignada le concede más desahogo para hacer el bien. Es decir, las personas, ella declara que viene de una familia mediana, hemos visto que tiene servicio, por lo tanto estamos hablando de una clase media alta de la sociedad que aún todavía estaba más obligada porque las necesidades básicas, las necesidades materiales las tenía cubiertas. Por lo tanto, podría haberse dedicado perfectamente a hacer el bien, a ser útil a sus semejantes, a ser útil para con ella misma, ¿no? Es verdad que estamos hablando de unas épocas en las que las mujeres tenían muy limitada su esfera de movimiento, su esfera de acción, ¿no? Porque pasaban de, mm, eh, bueno, de la supervisión del padre a la supervisión del marido, ¿no? El padre entregaba a la hija al marido y era el marido el que dirigía, controlaba y supervisaba todo aquello que la esposa podía o no hacer, incluso viajar, incluso cualquier cosa, ¿no? De hecho, en el supuesto caso de que estuviéramos hablando de una mujer que hubiera iniciado unos estudios, hubiera iniciado un proceso de educación, pues una vez que pasa a la supervisión, ¿no? de ese esposo, pues posiblemente lo hubiera tenido que dejar, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de un momento de la historia en el que la mujer
era un bien de su padre o un bien de su esposo, y a menudo moneda de cambio, ¿no? Para hacer negocios, para cerrar acuerdos. Los padres que tenían hijas intentaban en la medida de lo posible casarlas cuanto antes porque eran una carga. En fin, estamos en un momento delicado, pero aún así, con todo y con eso, eh, cualquiera puede hacerse útil en cualquier ámbito, en cualquier ambiente. Y repetimos, en este caso que estamos hablando de una familia acomodada, pues teniendo cubiertos todos los bienes, todas las necesidades, perdón, materiales, pues podía haberse dedicado a hacer el bien, a hacerse útil para otros, ¿no? De alguna manera, compartiendo sus conocimientos, ampliando sus conocimientos, pasando tiempo con los más necesitados, en fin, etcétera, etcétera. Le van a preguntar a Monod otra vez cuál fue la existencia anterior de Ángela, ¿no? Para poder comprender aún más la psicología de este espíritu, ¿no? Entendiendo que la última vida que ha tenido era consecuencia de la anterior, ¿no? Y entonces Monod le dice que había vivido en la pereza beata y en la inutilidad de la vida monástica, perezosa y egoísta por gusto, es decir, ella se complacía, ¿no? En ser perezosa. La pereza siempre conlleva ese egoísmo, puesto que efectivamente dejas de ser útil para ti mismo y para los demás, ¿no? Y bueno, lo que nos dice Monoz es que ella quiso ensayar esa vida de familia, pero el espíritu ha progresado muy poco, dice. Siempre rechazó la voz íntima que le mostraba el peligro, es decir, eh, te vas a meter en una vida para la que no estás preparada, para la que no estás preparada, ¿no? Pero dice Monod que la pendiente era dulce y quiso más bien abandonarse a ella que hacer un esfuerzo para detenerse al principio, ¿no? Para de alguna manera haberse echado para atrás dándose cuenta de que no estaba preparada para asumir según qué cosas, ¿no? Hoy también comprende el peligro que hay en mantenerse en esa neutralidad, pero no siente la fuerza de intentar el menor esfuerzo para salir de él. Orad por ella, despertadla, forzad sus ojos a abrirse a la luz. Es un deber, no despreciéis ninguno de estos, ¿no? Ya empieza, como hemos dicho antes, esa apertura en la que Ángela empieza a verbalizar, ¿no? Empieza a ponerle nombre a ese anhelo que le dice que tiene que salir de ese estado en el que está, de esa ociosidad, de esa indolencia, ¿no? Pero necesita todavía el refuerzo de la oración, en fin, del acompañamiento, que le dé fuerzas y que le procure, que la saque de ese estado de fatiga en el que dice que se halla para no ayudar o no servir a los demás, e intentar, ¿no? Intentando sacarla de ahí. Y terminamos diciendo, trabajad, trabajad sin cesar, cumplid todos vuestros deberes sin excepción, cumplidlos con celo, con valor, con perseverancia, y vuestra fe os sostendrá. Aquel que cumpla con conciencia la tarea más ingrata, más vil en vuestra sociedad, está 100 veces más elevado a los ojos del Altísimo que el que impone esta tarea a los otros y descuida la suya. Esto es algo también que tenemos que meditar. ¿Cuántas veces eh, criticamos, juzgamos o les decimos al otro lo que tiene o no tiene que hacer mientras descuidamos nuestros deberes, nuestras tareas, aquello que a nosotros nos incumbe directamente, ¿no? Dice Mono, todos son escalones para subir al cielo. No los rompáis, pues, bajo vuestros pies y contad con que estáis rodeados de amigos que os tienden la mano y sostienen a aquellos que ponen su esperanza en el Señor, ¿no? Siempre al final tenemos la ayuda que viene del mundo espiritual. Cuando preparaba este trabajo, eh, eh, vamos a ver ahora esta pregunta. Cuando preparaba este trabajo me vinieron diversas reflexiones, ¿no? O mejor dicho, diversas cosas, ¿no? Muy relacionadas con Jesús, ¿no? Y con sus enseñanzas, ¿no?
Y me vino este pasaje, ¿no? De la resurrección de Lázaro, ¿no? Em, que yo siempre he visto como, bueno, no como un episodio eh, auténticamente real, ¿no? O auténtico, sino más bien como una especie de alegoría, ¿no? Sobre la situación en que muchos espíritus se encuentran, ¿no? Y yo en ese pasaje, meditando en ello y meditando en Ángela, eh, pues siempre he visto este relato, esta cuestión de Lázaro en ese sepulcro oscuro, húmedo, eh, apartado de la vida, como, pues eso, como una alegoría de lo que muchos espíritus encarnados, muchos seres viven, ¿no? Encarnados y desencarnados viven, ¿no? Que es eso, el inmovilismo, el apartarse de la vida, el encerrarse en sí mismo, ¿no? Que para mí es un poco lo que representa ese sepulcro. Eh, y la imagen de Jesús, ¿no? La imagen de Jesús apartando esa piedra y llamando a Lázaro para que se levante. Hay hay un aspecto muy importante que leí de otro compañero espírita que me pareció muy interesante y es precisamente la distancia que Jesús mantiene con Lázaro. No se acerca a él, le pide que se levante y camine hacia él, forzando un movimiento del alma, forzando un impulso para salir a la vida, un esfuerzo para salir a la vida, un esfuerzo para salir de ese encierro voluntario, de, mm, de ese sepulcro húmedo y frío en el cual la vida queda total y absolutamente paralizada, ¿no? Eh, y es una imagen que siempre me emociona, ¿no? Esa imagen de Jesús tendiéndole la mano y diciendo, Lázaro, levántate y anda, Lázaro, ven hacia mí, haz ese esfuerzo, busca la luz, busca el consuelo, busca esperanza para tus anhelos, para tus deseos, para aquello que estés necesitando, sal a la vida. Sal a la vida. Recordemos que detrás están también sus hermanas, ¿no? Que ahí están también sus hermanas. Sal a la vida, comparte con los tuyos, vive, haz vida, experimenta, ten recuerdos con ellos, abrázalos, siéntelos, ábrete para la vida, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? Esa necesidad que podemos tener todos en un momento de tener presente esto, ¿no? Que la indolencia, el inmovilismo, la pereza, no es sino que irnos cavando poco a poco ese sepulcro, ¿no? De estar muertos en vida. Creo que Ángela era un espíritu que estaba muerto, cuando estaba encarnada, estaba muerta en vida. No encontraba ningún estímulo. No había en ella posiblemente ni la necesidad de buscarlo, posiblemente no. No había en ella la necesidad de buscarlo, estaba en ese sepulcro, con sus hijos, con su esposo, posiblemente en una casa pues bonita y cómoda, pero sin embargo negada para esa vida. Me venía esa imagen y otra también, que es de Jesús, ¿no? En el Sermón de la Montaña, cuando dice para uno, para todos, para cada uno de nosotros, porque como ya he dicho muchas veces, no me quiero enrollar más, pero yo he hablado muchas veces de que eh, el, el Evangelio eh, creo que tiene no una interpretación, ni dos, ni tres, ni cuatro que puedan darle las diferentes confesiones religiosas, sino que tiene multitud de interpretaciones, porque el Evangelio, para mí, está escrito eh, para infinidad de estados de conciencia. Cada uno de nosotros lo recibimos de una manera muy diferente, muy distinta.
Y no solo eso, sino que para mí el Evangelio me habla directamente a mí. Es decir, desde pequeña he sentido esto. Cuando leía los pasajes de la vida de Jesús, para mí era como si Jesús hablara a mi persona, ¿no? Y entiendo que esto ocurre con todo el mundo. Pues hay este pasaje del Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice para esa multitud que le está escuchando, soy la luz del mundo, ¿no? Buscad, buscad esa luz que tenéis, compartirla, llevarla, dársela a aquel que menos tiene, iluminar los caminos de otros, de los que están en la oscuridad, iluminaos a vosotros mismos con el conocimiento, con la búsqueda constante de vuestra espiritualidad, con la búsqueda de la virtud. eh, Sois la luz del mundo, ¿no? Y, y creo que este es un mensaje que no solamente yo trasladaría para Ángela, ¿no? Sino que me gustaría trasladarlo para todos. No todos tenemos una luz, todos somos luz, todos podemos dar algo, iluminar a alguien, iluminarnos a nosotros mismos, hacer crecer esa luz con nuestros progresos, con nuestros avances, ¿no? Estos espíritus que se mantienen en estas situaciones no son conscientes de su luz. A algunos posiblemente las malas experiencias se la han eh, no apagado, porque esa luz no se puede apagar, porque es nuestra, porque nos lo dice Jesús, es nuestra luz. Pero sí que muchas veces queda opacada por el dolor, por el sufrimiento, por el drama diario, por la enfermedad. Entonces, creo que es importante si conocemos a alguna persona que como Ángela esté así, en esa situación, en ese ostracismo, le hagamos saber de su luz, le hagamos saber de su luz. Bueno, hay una pregunta en el libro que es el Espiritismo, eh, El hombre después de la muerte, el ítem 162, eh, ¿en qué consisten los goces de las almas felices? Pasan la eternidad en contemplación, ¿no? Y viene un poco al caso de esta vida que ella había tenido monástica, de esta vida que ella, bueno, si eso en verdad puede ser un goce para el alma, si en verdad es eso, si con una vida estática, inútil y absurda podemos ser felices, ¿no? Y bueno, eh, nos dicen, para no enrollarme más, que un estado de perpetua contemplación sería una dicha estúpida y monótona como la del egoísta, puesto que su existencia sería una inutilidad sin término. La vida espiritual, la vida del alma que todos somos, eh, pasa por el contrario, es, es por el contrario una incesante actividad para los espíritus, por esas misiones que el Ser Supremo nos da, nos otorga como agentes en el gobierno del universo, misiones que son proporcionadas a nuestro adelanto. Y dice que esos espíritus, que los espíritus tenemos, porque yo quiero aplicármelo a mí misma, que considerarme feliz por esas pequeñas misiones que en la vida se me han otorgado, que posiblemente yo he escogido o no, no lo sé, pero que son las del día a día. Cuidar a los que me rodean, querer y amar a mis semejantes en la medida de lo que mi conciencia todavía muy poco desarrollada me permita ser mejor, trabajar en mí, intentar hacer todo el bien posible, hacerme útil. Y esto es válido para todos, porque todos tenemos esa luz, todos somos esa luz que Jesús nos dice que somos. Muchísimas gracias por esta tarde de estudio. Gracias.